Hola, sean ustedes bienvenidos. Vamos a resolver los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la hoja de catedráticos de magnetismo. Ejercicio 1. Un electrón se mueve a 3 megametros por segundo a través de un campo magnético de magnitud de 1.5 Tesla, experimentando una fuerza magnética de 6.5 por 10 a la menos 13 newton. Determina el ángulo en grados entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Lo primero que tenemos que realizar es un resumen de nuestros datos. Sabemos que estamos hablando de un electrón, por ende conocemos indirectamente la carga, que es de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. La velocidad nos dice que es de 3 megametros por segundo, pero recordemos que tenemos que utilizarla en metros por segundo. Entonces sabemos que un megametro equivale a 10 a la 6 metros. Al hacer la operación, entonces obtenemos un valor de 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Nos hablan también de un campo magnético de 1.5 teslas y una fuerza magnética de 6.5 por 10 a la menos 13 newton. ¿Qué fórmula nos relacionaría todo esto para poder encontrar entonces un ángulo? El ángulo que nos están pidiendo es entre la velocidad de la partícula y el campo magnético, es decir, el ángulo θ. Acá tenemos una lista de varias fórmulas que relacionan la fuerza magnética. Como nos están dando carga, velocidad, campo y fuerza magnética, entonces podemos utilizar esta de acá. La que dice fuerza magnética es igual a carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo. Despejamos de una vez para el ángulo y decimos entonces que ángulo es igual al seno inverso de la fuerza magnética partido la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Y qué tenemos que realizar? Sustituir datos. Nos quedaría entonces el seno inverso de la fuerza magnética, que equivale a 6.5 por 10 a la menos 13 newton, dividido la carga, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, por una velocidad que es de 3 por 10 a la 6 metros por segundo y un campo magnético de 1.5. Al realizar esta operación obtenemos un ángulo de 64.38 grados. Ejercicio número 2. Calcule la fuerza en piconewtons que recibe un neutrón que penetra perpendicular en un campo magnético de 0.3 Tesla con una velocidad de 0.5 megametros por segundo. Resumen de datos. Nos están diciendo que es un neutrón. Recordémonos de que los únicos que tienen carga es el protón y el electrón. El neutrón, como es una carga neutra, entonces equivale a 0 coulomb. La velocidad es de 0.5 megametros por segundo, que al realizar la operación de conversión equivale a 5 por 10 a la 5 metros por segundo. Un campo magnético de 0.3 teslas y lo que nos piden encontrar es la fuerza magnética en piconewton. Nuevamente tenemos aquí la lista de las fórmulas que podemos utilizar para fuerza magnética y como nos están dando carga, velocidad y campo magnético y no nos dan ángulo, entonces podemos utilizar esta de acá. Pero hay algo interesante, que si nos damos cuenta, el valor de la carga es de 0. Entonces automáticamente, al sustituir datos y poner que la carga equivale a 0, nos da entonces que la fuerza magnética ejercida es de 0 newton. Y si realizamos la conversión correspondiente, pues de igual manera nos va a dar que equivale a 0 piconewton. Ejercicio número 3. ¿Cuál es el campo magnético expresado en Gauss en un punto a 5 centímetros de un hilo por el que circula una corriente de 3 amperios? Entonces nos están pidiendo que calculemos el campo magnético en Gauss y nos están dando estos datos. Una distancia R de 5 centímetros que equivale a 0.05 metros
y una intensidad de corriente de 3 amperios. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Esta que observamos en pantalla, que nos dice que campo magnético es igual a la constante de proporcionalidad K por la intensidad partido R. ¿Qué nos faltaría realizar? Sustituir datos. Decimos campo magnético es igual a la constante K, que equivale a 2 por 10 a la menos 7 teslas por metro partido amperio. Eso multiplicado por la intensidad de 3 amperios dividido la distancia R, que es 0.05 metros. Y obtendríamos un valor de 1.2 por 10 a la menos 5 teslas. Pero el problema nos lo está pidiendo en Gauss. Entonces recordémonos de que un tesla equivale a 10 a la 4 Gauss. Entonces el campo magnético en ese punto es de 0.12 Gauss. Ejercicio número 4. El campo magnético a 1.2 milímetros de distancia de un axón durante el paso de una señal nerviosa que es paralela a la longitud del axón es de 1.1 por 10 a la menos 10 teslas. Calcule el valor de la corriente correspondiente en microamperios. Entonces nos están dando un campo magnético de 1.1 por 10 a la menos 10 teslas. Una distancia R de 1.2 milímetros que equivale a 0.0012 metros o 1.2 por 10 a la menos 3 metros. Y nos están pidiendo que calculemos la intensidad en microamperios. Vamos a utilizar nuevamente la fórmula del problema anterior, ya que esta relaciona campo magnético, la constante, que esta la conocemos, la intensidad, que es la que necesitamos conocer, y la R, que también la conocemos. Hacemos el despeje para intensidad y nos da que intensidad es igual al campo magnético por R partido K. Sustituimos datos, el campo magnético es de 1.1 por 10 a la menos 10 teslas, la R es de 0.0012 metros y la K de 2 por 10 a la menos 7 tesla por metro partido amperio. Y eso nos daría un total de 6.6 por 10 a la menos 7 amperios. Sin embargo, nos lo están solicitando en microamperios. Recordémonos de que un amperio equivale a 10 a la 6 microamperios. Entonces, al realizar la conversión, obtendríamos que la intensidad es de 0.66 microamperios. Espero les haya gustado y cualquier duda pueden escribirme.